Hola, buenas noches. Mi nombre es el maestro nigromante Babalawo San Benito, clase más 100. Maestro de la alta magia, brujería y hechicería. Recuerda, nunca me verás, sin embargo me reconocerás de entre la multitud. Muy bien. Continuando con los videos de la brujería exclusiva de la logia nigromante, les voy a hablar de una brujería que se llama de las calaveras negras. Es una brujería de retiro, es una brujería de olvido y es una brujería de perdón. Estamos de acuerdo. Pero no va enfocada hacia lograr un perdón de las personas hacia nosotros, sino de nosotros hacia las personas. Entonces, este es un video previo a hablar de esta brujería exclusiva. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, les voy a hablar de la culpa. En este video les voy a hablar de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Por qué sentimos culpa? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien siente una culpa? Bueno, cuando nosotros sentimos culpa es porque le hicimos daño a alguien. Sí, es porque hicimos algún daño. Principalmente cuando afectamos a nuestros seres queridos, ¿sí? A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestras novias, a nuestros novios, a nuestras parejas, ¿sí? Entonces es cuando sentimos culpa. ¿Por qué? Porque sabemos que hicimos mal. Y el problema es que la culpa es demasiado corrosiva. ¿Sí? Te hace sentir tan mal que comienzas a hacer cosas que no debes hacer. ¿Para qué? Para reparar el daño, creyendo que de esa forma lo vas a reparar. Un ejemplo, cuando lastimamos a nuestros hijos y sentimos culpa, ¿qué es lo que hacemos? Le damos un postre, le compramos un juguete, lo dejamos hacer lo que él quiera. Y este es el problema de la culpa. La culpa, ¿sí?, obliga al ser humano a hacer cosas que no debe de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lastimamos a una persona, ¿sí?, tratamos de resarcir, tratamos de componer nuestro error y comenzamos a enaltecerlo. Pero el daño ya está hecho, ¿sí? Lo que se debe de entender que cuando nosotros lastimamos a alguien ya no habrá vuelta atrás. La persona, ¿sí?, no nos va a perdonar, no va a olvidar. ¿Ok? Es como una taza, un vaso que se cae al suelo, se rompe. Lo puedes volver a pegar, pero no queda, no va a quedar igual. Se va a ver las grietas ahí. Estamos de acuerdo. Es lo mismo cuando lastimamos a alguien. Entonces comenzamos a sentir culpa e intentamos reparar los errores. ¿Cómo? Como ya les dije, comprando cosas, ¿sí?, llenándolos de regalos, invitándolos a salir, a cenar, ¿ok? Lo enaltecemos, le decimos, es que lo que te dije no es cierto, estaba jugando, tú eres la mejor persona del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque actuamos con ira, actuamos sin pensar. Ese es el problema. Cuando una persona actúa sin pensar, lo primero que hace es hablar. Y nos la pasamos hablando, ¿sí? Y si nos enojamos, entonces comenzamos a utilizar palabras hirientes. Y no hay nada más hiriente que la verdad. Así es. Si tú quieres destruir a una persona, dile sus verdades. Pero dile sus verdades por el lado malo, donde está cometiendo el error. Y la vas a destruir en automático. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Quién nos da el derecho de juzgar a una persona? ¿Quién nos da el derecho de decirle a una persona en dónde está mal? ¿Que acaso nosotros somos perfectos? ¿Acaso nosotros no cometemos errores?
¿Nosotros no tenemos cosas malas? Por supuesto que sí. Sin embargo, una persona iracunda, una persona violenta, va a intentar defenderse para ganar la batalla. Una persona que es violenta, si cualquier pelea, cualquier discusión, lo verá como una batalla, como una guerra, como un campo de batalla. Sí, y utilizamos lo que se pueda en contra de la persona para acabarla, lastimarla, herirla, ¿sí? Torturarla. Una palabra puede llegar a destruir absolutamente todo. Una acción puede llegar a sucumbir tan fuerte que te puedes perder todo en tu vida. Un ejemplo, la Ilíada de Homero, por ejemplo. La novela de Troya, cuando este muchacho se lleva a esta mujer Helena, ¿qué es lo que sucede? Se convierte en una batalla por una acción, por una mujer, en este caso, o por el amor. Lo que quiero que veas es que tienes que tener mucho cuidado, sí, cuando entras en una discusión con alguien querido, con alguien cercano. No importa si es tu amigo, no importa si es tu familiar, no importa si es tu hijo, siempre tienes que mantener la calma. ¿Para qué? Para no herir a la persona y no sentir culpa. La culpa es algo que se siente dentro del cuerpo, en el corazón, y es muy dañino, porque nos sentimos mal, porque no dejamos de pensar en esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo sucede en las relaciones amorosas, ¿sí? Lo mismo sucede cuando te peleas con tu novia o con tu novio. En el caso de las chicas, ¿cuántos casos no se han dado que la chica se pelea con el novio, va y conoce a otro hombre, ¿no? Para vengarse del novio, ¿no? Y suceden cosas más allá. Y entonces comienza la culpa, comienzan las mentiras, comienzan las justificaciones y esa relación está terminada. ¿Por qué? En el mejor de los casos, el hombre no te va a decir nada, que lo engañaste o que le fuiste infiel. No te va a decir nada, porque si en verdad te ama, no te dirá nada, pero lo sabe. Muchas personas creen que si son infieles, las personas no se van a dar cuenta y están totalmente equivocadas. El ser humano se da cuenta de absolutamente todo, pero a veces callamos para no decir nada. A veces callamos por el amor que sentimos. A veces callamos porque nuestra autoestima está tan minimizada que preferimos vivir así y no decir nada. Lo mismo en el caso de las mujeres hacia los hombres. Obviamente las mujeres saben que su hombre les está siendo infiel, pero no dice nada por tantas situaciones que se dan. Porque es ama de casa, porque no quiere encontrar trabajo, porque no quiere trabajar, porque prefiere ser ama de casa, porque lo ama, porque lo quiere. Por cualquier justificación no dice nada, pero lo sabe. Sí, el ser humano es sensitivo por naturaleza. El ser humano se da cuenta cuando las cosas cambian, cuando hay algo nuevo. Entonces comenzamos a tener culpa, tanto porque callamos o tanto porque lo hacemos. Y eso es lo que muchas veces, o la mayoría de veces, no nos deja ser felices. Y comenzamos a tapar, a cubrir nuestros errores, a ponerle parches, sí, para intentar sentirnos bien. Ese es el problema de actuar sin pensar, de actuar por una atracción amorosa, ¿sí? De actuar por ira, por coraje, por odio, por resentimiento. Lastimamos, herimos, torturamos. Desafortunadamente las palabras son permanentes. Una vez que hablamos,
La palabra se queda a través del tiempo y está ahí. Son permanentes. No se pueden eliminar. Y muchas veces decimos cosas que nos podemos arrepentir. Entonces, intentamos cubrir nuestro error. ¿Cuántas veces hemos lastimado a nuestros seres queridos porque no quiere trabajar, o porque no encuentra empleo, o porque le va mal, o porque sabemos que su esposo golpea a esta persona, o su mujer golpea a esta persona, y lejos de ayudarla, la destruimos, pensando que si se lo decimos va a recapacitar, va a entender. Cometemos el error de meternos en las vidas de las personas, queriendo ayudar a las personas, las lastimamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, evitar al máximo herir a las personas. Somos absolutamente nadie para emitir juicios. Somos absolutamente nadie para dar consejos. Una de las reglas de la tierra es: no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Grábenselo siempre. No se trata de ir por la vida sin que nos importe nada ni nadie. Pero tampoco se trata de meternos en la vida de las personas. Si nos vamos a meter en la vida de las personas, que sea por medio de algo positivo. Intentar guiarla. Hacerle una pregunta. Oye, ¿y no te sientes mal de que esta persona te golpea? Si la persona se presta a hablar contigo, entonces continúa el diálogo. Pero si la persona te dice: no quiero hablar de eso, por favor no me preguntes, entonces detente. ¿Estamos de acuerdo? Una chica o un chico que no trabaja, que se la pasa alcoholizándose, drogándose, perdiendo el tiempo, lo único que se puede hacer es preguntarle: oye, ¿no te sientes mal de que no tienes un trabajo, de que no te ganas la vida por ti mismo? Si la persona se presta al diálogo, entonces continúa, y si no, déjalo. Yo les garantizo que esa persona que ustedes ven mal, ¿sí?, va a pagar sus errores y se va a arrepentir de lo que está haciendo. Pero ustedes evítense tener culpa. Pueden guiar, como les digo, pueden preguntar, pueden dar orientación, pero no pueden emitir juicios. Y si llegan a tener un conflicto, una trifulca con esa persona, no le digan, ¿sí?, de qué adolece. ¿Estamos de acuerdo? Hay un dicho por ahí, de hecho es un pensamiento de Jesús el Cristo, que él decía: no mires la paja en el ojo ajeno sabiendo que tú tienes una estaca en el tuyo. Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros también tenemos nuestros errores. ¿Hay que corregir a nuestros hijos? Claro que sí. Y muchas veces tenemos que hacer uso de la fuerza, tal vez del cinturón, tal vez de algún zapato, de alguna chancla, ¿no? La famosa chancla voladora acá en México, que se le llama, donde las señoras avientan su sandalia y a donde le pegue al niño. Sí, claro que sí, se puede corregir. Corregir, mas no herirlo, mas no decirle: por eso eres un burro, por eso eres tonto, porque lo estás hiriendo. Si el niño ya se siente mal porque reprobó ese examen y encima tú le dices que qué bueno que lo reprobó porque es un tonto, entonces no lo estás corrigiendo, no lo estás orientando, lo estás lastimando. Y ten mucho cuidado. Una palabra puede llegar a destruir. Una acción puede llegar a destruir.
Entonces piensa antes de hablar, para que no sientas culpa. Si el daño ya está hecho, si ya lo dije, si ya me expresé de esa manera, la otra persona ya sabe exactamente qué es lo que piensas de ella. Y lo único que te va a quedar es disculparte. Es lo único que debes hacer. No debes enaltecer a la persona porque es falso. No debes comprarle nada porque es falso. Porque lo único que hará esa persona es abusar de tu culpa. Y ahí ten cuidado porque te vas a hacer esclavo de la culpa. Una vez que tú hagas el daño, para toda acción. Y lo único que puedes hacer es pedir perdón. Discúlpame. Punto final. Discúlpame por lo que te dije. No debí de haberlo dicho. No justificarse. No decirle a la persona, no, todo eso que te dije es una mentira, te estaba yo lastimando. No. Porque no te lo va a creer. Porque ya se lo dijiste. Porque ya le dijiste toda su verdad. Porque ya sabe perfectamente bien qué es lo que piensas de esa persona. Porque esa es la verdad de esa persona. Sí, esa es su verdad. Si es una persona que no trabaja y tú le dices, es que no trabajas, entonces sabe perfectamente bien que esa persona ante ti está desnuda. No tiene nada que ocultarte. Y ya se lo dijiste. Entonces, no trates de justificar. No trates de tapar la culpa con absolutamente nada, porque ya lo hecho, hecho está. Lo único que se debe de decir es pedir una disculpa, pedir perdón y hasta ahí. No le compres regalos, no lo invites a salir, no lo enaltezcas, porque lo único que estás haciendo es mostrar tu culpa. Y te vas a hacer esclavo de la culpa. Y va a abusar de ti esa persona. No importa si es tu hijo, si es tu familiar, tu hermana, tu hermano, tus papás. No importa. El daño ya lo hiciste. Ahora tendrás que vivir con el daño. Estamos de acuerdo. Pero tendrás que aceptarlo. Y para dejar de sentir culpa, deberás de disculparte. Únicamente disculparte. No puedes reparar el daño. El daño está hecho. Pero sí puedes disculparte. Ya será decisión de la otra persona si te vuelve a hablar, si vuelve a convivir contigo. Ya será cuestión de la otra persona. No podemos rogarles a las personas. Si esa persona te ama lo suficiente, entonces te va a perdonar y te va a volver a aceptar. Si no, entonces no te amaba lo suficiente. Y cada quien irá por rumbos distintos. Pero no trates de ocultar lo que hiciste por medio de regalos, por medio de palabras bonitas, porque no habrá solución. Entonces, la única manera de eliminar la culpa que sentimos es presentarse ante la persona y decir, discúlpame, me excedí, ¿sí?, de todo lo que te dije. Yo soy nadie para decirte este tipo de cosas. Estamos de acuerdo. Si son tus hijos, les deberás de decir, discúlpame, no debí de decirte eso, ¿ok? Pero debes echarle más ganas, debes de salir adelante. Yo sé que puedes. Hasta ahí. No comprarle un regalo, porque se va a dar cuenta. El ser humano de todo se da cuenta, de absolutamente todo. No somos tontos. Todos nos damos cuenta de todo. Repito, que a veces no digamos nada es por temor, por miedo a la soledad, a quedarnos solos. Sí. Entonces aguantamos y callamos. Es un movimiento tal vez tonto, pero a la vez inteligente. Y todo dependerá de qué tanto ames a esa persona para seguir callando. Entonces,
Para eliminar la culpa, se tiene que presentar con la persona y pedir disculpas. Nada más. No hagas nada más. Y si no quieres sentir culpa, entonces piensa antes de hablar. Recuerda, las palabras son permanentes. Las palabras se quedan a través del tiempo. Se quedan flotando a tu alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú lastimas a alguien, prepárate a ser lastimado. Y aguantar. Porque tú también tienes tu verdad. Tú también tienes de dónde cortar. En México se dice, tú también tienes tela de dónde cortar. Y también se dice, tú también tienes mucha cola que pisar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para evitar sentir culpa, ¿sí? Piensa antes de hablar. No seas violento. ¿Sí? No saques los resentimientos pasados de hace 20 años. Lo que sucedió hace un año se quedó en el pasado. Y si lo permitiste, fue porque así quisiste. Estamos de acuerdo. Pero si vas a sacar resentimientos de hace años, el único culpable eres tú. La única culpable de que tengas ese resentimiento eres tú. Porque no te puedes estar quejando de cosas que pasaron hace años. Porque lo permitiste en su momento. Y no se trata de pelear, ni de discutir. Simplemente, si no quiero tener culpa, no quiero tener resentimientos de hace años, entonces cuando algo no te guste, háblalo en el momento. Sin pelear, sin sentir miedo, sin sentir temor. No te vas a quedar solo, no te va a dejar de hablar esa persona. El mundo no se va a voltear contra ti porque hables y porque te expreses. Aprende a expresarte, aprende a hablar, aprende a dialogar. Sí. Aquí en México, por ejemplo, se da mucho las famosas herencias, ¿no? La persona que terminó de pagar la casa de los papás, ¿no? Y resulta que el hermano es el que se queda esa casa. Y cada Navidad, cada fin de año que se juntan las familias, la pelea es acerca de eso. Es que tú te quedaste con la casa que yo pagué. Esa casa a mí me pertenece, pero tú vives en ella. Y comienzan las peleas. ¿Cómo te vas a pelear por algo que tú en su momento no peleaste? Ahora tienes que vivir con el error. Y tienes que aceptar que las cosas que te suceden en la vida es porque así tú lo decidiste. Y nadie tiene la culpa. Entonces, para dejar de sentir culpas, para dejar de tener resentimientos, tienes que solucionar el problema en el momento. Sin miedo, sin temor, sin violencia, sin agresión. No se trata de que te vas a agarrar a golpes con tu hermano o con tu hermana por algo que sucede, no. Dialogar. Es que no me gusta que hagas esto porque lo haces. Sí. Y escuchar a la otra persona. Entonces, para eliminar las culpas, piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Recuerda lo que te dije, palabras congruentes, pensamientos congruentes, acciones congruentes. En el siguiente video te voy a hablar de la brujería de las calaveras negras. Sí, es una brujería exclusiva y especializada de la logia nigromante y es exactamente para eliminar problemas que hemos hecho. Por ejemplo, el típico alcohólico que llega borracho a su casa y golpea a su esposa. Esa culpa es imposible eliminarla. ¿Ok? Cuando llegamos a los golpes, a la violencia física y verbal, es muy difícil eliminar esa culpa. Y la brujería de las calaveras para eso está. En el siguiente video les explicaré. Soy el maestro nigromante Babalao San Benito.
Gracias por ver este video. Saludos.